¿Qué tal? En este video les mostraré cómo agregar una estación de referencia a Trimble Business Center, en este caso una estación de referencia del Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia, con la finalidad de realizar procesamiento de datos en TBC. Bien, aquí tengo los datos, en este caso es un SSF que ya hemos exportado del video anterior. Recuerda que podemos buscar descarga de internet tanto en levantamiento como en SIG, son los mismos en ambos módulos. Ok, nos vamos acá a descargar por internet, acá está la estación de referencia que ya hemos bajado, nos vamos a configuración y nos vamos a crear un nuevo grupo. En un nuevo grupo seleccionamos qué tipo de estación es, en este caso estación de referencia, qué tipo de archivo vamos a descargar y le damos un nombre a grupo. Ya con el grupo creado vamos a crear ahora un sitio para anexar las estaciones de referencia, las estaciones de referencia. Vamos acá donde dice introducir manualmente y procedemos a introducir los datos. En este caso voy a utilizar la que se llama IGN1, que es la que está en la sede, y este será el nombre que le pondré. Okay. Estos datos que están aquí se los dejaré en la descripción. Primero el nombre, luego el URL del host, en este caso IGN TG Panamá, o sea, Instituto Geográfico Nacional Tommy Guardia. Aquí tenemos su página, se la dejo para que en el link también para que la puedan visitar y vean qué más hace el Instituto Geográfico Nacional aparte de proveernos archivos para procesamiento. Ok, también ese botón de conectar me habilitará la opción manual acá para poder entrar a esa página. Esta dirección de FTP ya también la puse en la descripción de un video anterior, pero ahora está complementada con estos datos. Aquí está el nombre de la estación de referencia que hace mención, que se llama IGN1. ¿Okay? Y prácticamente en esa parte sería eso todo. En la parte de contactos son campos opcionales, contacto, número de teléfono, correo, y en seguridad, bueno, esa parte aquí es importante, la parte del correo, en caso de que yo quiera poner un correo a alguien que le quiera solicitar los archivos base si no está publicado. Y en seguridad, acá la contraseña del usuario, que ya hemos visto en el video del Tommy Guardia para acceso. Se la dejaré en la descripción también esos datos. Ok, la ubicación de la estación de referencia, tipo y demás, esos son datos opcionales. Y acá el FTP podemos usar el modo activo o también podemos usar el modo pasivo. Eso depende de cómo es el tipo de conexión. En este caso pongámosle modo activo. Vamos a darle a aceptar y aquí aparece IGN sede. Ya con eso configurado le damos a aceptar y aquí queda habilitado en la lista. Lo selecciono y le digo automático para la descarga. Ok, en automático, o al darle automático me va a preguntar como si fuera una estación del video anterior que yo seleccionaba. Le digo aceptar y él descarga el archivo correspondiente a la fecha en formato zip. Aquí tengo los 3 archivos Linux. Le digo importar. Okay. Aquí tengo la información de la base que ya la hemos explicado en videos anteriores. Le digo aceptar y listo. Aquí está la posición. Un detalle importante, bueno, acá lo que resta es la corrección diferencial. El detalle importante que quería mencionarles era que no nos estamos conectando a la estación base directamente, sino al servicio de FTP, para que lo tengamos en cuenta. Ok, no estamos conectando directamente al equipo, al receptor IGN1, sino al FTP que ellos publican para todos los usuarios. Acá tenemos el reporte del SSF del procesamiento para que lo tengan acá y para que sepan que el procesamiento se da con normalidad. Bien, vamos a agregar otra estación de referencia. Seleccionamos acá las cores, le damos a introducir manualmente, como estamos viendo. Se repiten los pasos, la única diferencia es que voy a utilizar otra core, en este caso la que se llama Dari. Ok, acá está Dari, está la página del Tommy para contacto de forma manual. Y aquí un detalle importante, aquí donde decía IGN1 cambiamos a Dari y acá también cambiamos a Dari. Esa parte o esos cambios que tenemos que ejecutarle son importantes para que él pueda apuntar entonces al donde está almacenado la estación o los archivos base de la estación de referencia del IGN1, de Dari en el FTP del Tommy Guardia. Ok, las contraseñas y demás son lo mismo, le damos a aceptar. Selecciono Dari, le digo automático, él me establece el rango de fecha automáticamente, le digo aceptar y él inicia la descarga. Ok,
igual le damos a importar y el procesamiento se puede ejecutar sin ningún problema, como vamos a ver a continuación. ¿Okay? La importación es igual, como si estuviéramos jalándolo desde una carpeta en la computadora, y procesamos de la misma forma. Ok, vamos a guardar. Ya esto lo hemos explicado en videos anteriores y generamos el reporte. Bien, espero que el video que les he presentado les sea de utilidad, y cualquier consulta a la orden, saludos y gracias por vernos.